Bienvenidos a mi canal, el lugar donde destripamos todo el salseo, los dramas y las noticias más jugosas del mundo de las telenovelas turcas. Soy su anfitrión, y hoy tenemos un tema que va a encender la mecha. Si son fans de Can Yaman y de Method Demir, y por supuesto, de la icónica serie Erkenci o Pájaro Soñador como se conoce por estos lares, agarren sus palomitas. Porque hoy vamos a desentrañar la pelea épica que, según los rumores, dividió a nuestra querida pareja de ficción, a Sanem y Can, a Can y Sanem, y a todo el fandom. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Para los que no estén muy metidos en el mundillo, rápidamente, Can Yaman y Method Demir protagonizaron Erkenci, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional. Fueron una pareja explosiva en pantalla, con una química que traspasó la ficción, o al menos, eso es lo que muchos creíamos. La serie fue un éxito rotundo, y las especulaciones sobre una relación real entre los dos actores inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Fotos, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que Cupido había hecho de las suyas. Pero, como en toda buena telenovela, el romance no siempre es color de rosa. Y aquí es donde entra la pelea épica que vamos a analizar hoy. Los rumores de una disputa entre Can y Demet han estado circulando durante mucho tiempo, alimentados por el comportamiento de ambos en las redes sociales, declaraciones indirectas y por supuesto, la ausencia de interacciones en público. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades del drama turco, donde el amor y el odio parecen estar a un paso de distancia. Empecemos por el principio. Cuando Erkenci llegó a su fin, el mundo entero, o al menos el fandom turco, esperaba que Can y Demet confirmaran su relación. Después de meses de rumores, miradas cómplices y una química innegable, ¿cómo no iban a estar juntos? La gente soñaba con verlos casados, con una familia, tal como lo vimos en la serie. Pero el destino, como en toda buena telenovela, tenía otros planes. Sin embargo, esto nunca sucedió. En lugar de eso, comenzaron a distanciarse. Eliminaron fotos juntos de sus perfiles de Instagram, dejaron de seguirse y, en general, parecían evitarse. Esto, por supuesto, desató la locura entre los fans, que empezaron a especular sobre el motivo de la supuesta ruptura. Los foros de discusión se encendieron, las teorías conspirativas proliferaron y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la magia se había desvanecido? Hay varias teorías sobre lo que pudo haber pasado, y cada una de ellas es tan dramática y fascinante como la trama de Erkenci misma. Una de las más populares es que hubo diferencias creativas durante la producción de la serie. Imaginen el escenario: Can Yaman, con su creciente popularidad y su ambición de expandir su carrera internacionalmente, ya tenía una visión muy clara de su futuro. Tenía ideas muy concretas sobre su personaje, Can David, y sobre el rumbo que debía tomar la serie. Quería que la historia fuera más ambiciosa, que explorara nuevas dimensiones de su personaje, que se alejara un poco de los clichés del género. Por otro lado, Method Demir, tal vez, no estaba de acuerdo con algunas decisiones creativas. Quizás prefería mantener la esencia original de la serie, esa magia que había conquistado a millones de espectadores. Tal vez no se sentía cómoda con la dirección que Can quería darle a su personaje o a la trama. Esto habría generado tensiones en el set, discusiones, desacuerdos, y finalmente, habría terminado por distanciar a los actores. Imaginen las conversaciones tensas entre ellos, los silencios incómodos, la frustración de no poder llegar a un acuerdo creativo. Un drama en toda regla. Otra teoría, quizás un poco más dramática, es que la presión mediática y la intensa atención de los fans fueron demasiado para la pareja. Imaginen la locura: paparazzi siguiéndolos a todas partes, reportajes sensacionalistas en cada revista del corazón, rumores constantes sobre su relación, y la constante exigencia de los fans de verlos juntos, de que confirmaran su amor. La fama es un monstruo que consume todo a su paso. Y en el caso de Can y Demet, la fama vino acompañada de una presión descomunal. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada y escudriñada por millones de personas. La prensa rosa, siempre ávida de noticias jugosas, no les daba tregua. Los fans, por su parte, sentían que tenían derecho a ser partícipes de su vida, a exigir una confirmación pública de su romance. Puede que esta presión, sumada a las diferentes personalidades de ambos, haya terminado por agotar la relación. Can, con su carácter fuerte y su deseo de privacidad, podría haberse sentido asfixiado por la atención mediática.
Demet, por otro lado, tal vez no estaba preparada para lidiar con la fama y las exigencias de los fans. La incompatibilidad, la falta de espacio personal. La imposibilidad de vivir una relación normal, todo esto pudo haber contribuido al distanciamiento. También se rumorea que hubo celos, tanto profesionales como personales. Can Yaman, con su personalidad fuerte, su físico imponente y su creciente éxito, podría haber eclipsado a Demet Özdemir, y esto, de alguna manera, habría generado conflictos. Imaginen la situación: Can recibiendo propuestas para proyectos internacionales, protagonizando portadas de revistas, siendo aclamado por el público, y Demet sintiendo que su carrera se estancaba, que no recibía el mismo reconocimiento. Los celos en el mundo de la farándula son un veneno silencioso que puede corroer cualquier relación. La envidia, la competencia profesional, la inseguridad, todos estos factores pueden minar la confianza y generar conflictos irreparables. O quizás, y esto es solo especulación, la llegada de otras personas a sus vidas personales haya complicado las cosas. En el mundo de la farándula, donde la infidelidad parece ser el pan de cada día, nunca se sabe. El éxito, la fama, la disponibilidad económica, todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para las tentaciones. ¿Quién sabe si uno de los dos sucumbió a la tentación y traicionó la confianza del otro? Un argumento digno de una telenovela. Pero, ¿qué evidencias concretas tenemos de esta pelea épica? ¿Hay pruebas reales de que algo grave sucedió entre ellos? Bueno, como ya mencioné, la falta de interacciones en redes sociales es un buen indicio. Antes solían comentar y darle me gusta a las publicaciones del otro, compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, pero después del final de la serie, esto cesó por completo. El silencio en las redes sociales es ensordecedor. El hecho de que dejaran de seguirse en Instagram es otra prueba contundente. En el mundo de las redes sociales, dejar de seguir a alguien es un gesto muy significativo. Es como decir, ya no quiero saber nada de ti, quiero borrarte de mi vida. Además, hay algunas declaraciones indirectas que parecen confirmar los rumores. Por ejemplo, en una entrevista, Can Yaman habló sobre la importancia de mantener la privacidad en su vida personal y de no compartirla con el público. Esto podría interpretarse como una indirecta a la intensa atención mediática que vivieron durante su relación con Demet, y a la presión que sufrieron por parte de los fans y de la prensa rosa. Demet, por su parte, ha sido un poco más diplomática. En varias ocasiones ha elogiado el trabajo de Can, pero siempre ha mantenido una distancia prudente. Nunca ha confirmado ni negado los rumores de la pelea, pero sus palabras y gestos sugieren que algo pasó entre ellos. Es como si estuviera tratando de ser educada, de mantener las apariencias, pero al mismo tiempo, de dejar claro que ya no hay nada entre ellos. Otro factor que alimenta la especulación es la ausencia de proyectos conjuntos entre ambos. Después del éxito de Erkenci-Kuş, muchos esperaban que volvieran a trabajar juntos. La química que tenían en pantalla era tan evidente que parecía imposible que no volvieran a coincidir en otro proyecto. Sin embargo, esto nunca sucedió. Cada uno siguió su camino profesional por separado, y esto, por supuesto, ha alimentado los rumores de una mala relación. ¿Por qué no volvieron a trabajar juntos? ¿Acaso no se soportan? O quizás la productora decidió no arriesgarse a juntarlos para evitar más controversias. Es posible que la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Quizás simplemente su relación llegó a su fin de forma natural, y decidieron seguir caminos diferentes. El amor, como la vida, es un ciclo. A veces las relaciones se acaban, y no hay nada que se pueda hacer. La incompatibilidad, los cambios personales, las circunstancias, todo esto puede contribuir a la ruptura. O tal vez, hubo diferencias irreconciliables que los llevaron a distanciarse. Quizás la presión mediática, los celos, los desacuerdos creativos, todo esto se sumó, hasta que la relación se volvió insostenible. Lo cierto es que a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Can ha protagonizado varias series turcas como Bay Jane y Sandokan, y ha incursionado en el mercado internacional, con proyectos en Italia y España. Su fama ha traspasado fronteras, y se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Demet, por su parte, ha seguido consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía, con papeles protagónicos en varias producciones de éxito como Doğduğun Kaderindir y Ankara. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más cotizadas del momento.
Y aquí viene la reflexión final. ¿Deberíamos tomarnos tan en serio los rumores sobre las relaciones de las celebridades? Al fin y al cabo, no sabemos lo que realmente pasa en sus vidas privadas. Lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo una pequeña parte de la historia. La vida real es mucho más compleja y a veces el amor y el odio se entremezclan de maneras inesperadas. Lo importante es disfrutar de su trabajo, apoyar su talento y respetar sus decisiones. Khan y Demet nos regalaron momentos inolvidables en Erkencikus, y eso es lo que realmente importa. Su trabajo nos hizo reír, llorar, soñar, y eso es lo que debe quedar. En resumen, en este vídeo hemos analizado la supuesta pelea épica entre Can Yaman y Demet Özdemir, explorando las diferentes teorías sobre el origen de la disputa y las evidencias que la sustentan. Hemos hablado de la falta de interacciones en redes sociales, las declaraciones indirectas, la ausencia de proyectos conjuntos y, sobre todo, la intensa atención mediática que sufrieron. Hemos concluido que aunque la verdad definitiva es difícil de conocer, lo importante es disfrutar de su trabajo y respetar su privacidad. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Creen que realmente hubo una pelea entre Khan y Demet? ¿Qué opinan sobre las razones que pudieron haber provocado su distanciamiento? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿O quizás simplemente la magia se acabó? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus especulaciones, quiero saber todo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún otro chisme jugoso. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, el salseo nunca termina. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.